Muy buenas con todos. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Daniel Ávila, Maverick Paucar y Luis Tapia. Nosotros les vamos a hablar de lo que es el WiMAX, sus funciones, sus características, sus ventajas, desventajas y sus aplicaciones. Empecemos por qué es el WiMAX y cómo funciona. ¿Qué es WiMAX? WiMAX es una novedosa forma de transmisión de datos usando microondas de radio. Esta tecnología es usada comúnmente para Internet inalámbrico de banda ancha dentro de un área geográfica determinada. Esta es una tecnología inalámbrica similar a la del Wi-Fi, pero con una diferencia, que la del Wi-Fi es solo para crear redes inalámbricas locales, obteniendo el servicio a través de un cable y un módem. Sin embargo, WiMAX obtiene el servicio de manera inalámbrica y la cobertura es mucho más amplia. Por ejemplo, si estamos en Quito y Claro nos ofrece servicio de WiMAX para el país completo, nosotros podemos movernos con nuestra laptop y nuestro dispositivo de WiMAX por todo Quito y tendremos siempre nuestra conexión activa. ¿Cómo funciona WiMAX? WiMAX, al igual que las torres de radio, necesita de una estación base o torre para emitir señales. En este caso, serán señales de microondas. La estación base o de torre de WiMAX puede cubrir con una antena más de 30 km a la redonda. Cualquier dispositivo de conexión inalámbrica para WiMAX, como computadores portátiles, smartphones, se conectarán a la red si es que está dentro de la cobertura de la torre y dispone de un receptor de WiMAX. Estos receptores son dispositivos que reciben las señales de la estación base de WiMAX y se conectan a las redes de WiMAX. En resumen, las principales características del WiMAX es su mayor alcance, su mayor cobertura, su mayor velocidad, convirtiéndolo así en un Wi-Fi a nivel superior, es decir, llevando las mismas características de la red Wi-Fi, pero a un nivel más grande, más global, abarcando grandes ciudades, grandes espacios geográficos y con mayor velocidad y capacidad de transmisión de datos. Ahora comenzaremos con las ventajas y desventajas de las redes WiMAX. La primera ventaja será Max no solo es el nombre. ¿Qué quiere decir esto? El nombre Max únicamente no está ahí por un sentido de mercadotecnia. Significa que las distancias que cubre esta red van dentro de 40 a 70 kilómetros, un radio muy considerable ya que puede abarcar un gran terreno y es muy posible instalar una de estas torres o antenas WiMAX dentro de un territorio urbano y que su señal y cobertura lleguen directo a zonas mucho más alejadas del entorno urbano, como pueden ser comunidades rurales, etcétera, ¿no es cierto? También tenemos la transferencia. La transferencia de datos es muy estable en una red WiMAX. Lamentablemente no será la más rápida, pero es muy estable a comparación con las redes Wi-Fi. A pesar de que las redes Wi-Fi están pensadas para un entorno más interno, como unas casas, unas cuantas casas o una sola casa. Ahora la segunda ventaja es que es el último recurso utilizado por los administradores de redes. ¿Qué quiere decir esto? Que este último recurso, que es el WiMAX, se utiliza en lugares donde no se puede acceder con una red tradicional. Es decir, el lugar ya no es propicio para tener cables, una red cableada o de fibra óptica, lo cual causa un montón de malestares. O tal vez más comúnmente suele ser que no hay una infraestructura correcta para aplicar la red cableada o cuesta mucho acceder a ese tipo de infraestructura. Por lo tanto, eh, uno de los ejemplos más comunes son las zonas rurales. Las zonas rurales no tienen la infraestructura necesaria para poder tener una red cableada o una red de fibra óptica, lo cual imposibilita mucho sus posibilidades de comunicación con el área urbana, por ejemplo, o con básicamente con todo el planeta. Por lo cual se utilizan este tipo de redes WiMAX ya que es una red inalámbrica y a esta red pueden acceder muchas personas.
Por lo tanto serviría muy bien para las comunidades rurales donde no existe mucha infraestructura y tampoco existe muchos recursos como para pagar una red cableada o tradicional. Ahora vamos con la tercera. La tercera ventaja es la capacidad. La capacidad que tiene la red WiMAX de usuarios es de cientos. Cientos de usuarios pueden conectarse simultáneamente a este tipo de redes. Incluso se pueden añadir muchos más canales con el fin de poder tener más espacio para más personas, es decir, ampliar su ancho de banda, eh, siempre y cuando la frecuencia en la que esté trabajando esté limpia, no esté perturbada por ningún tipo de fenómeno electromagnético. Eh, Lamentablemente, después de tantas ventajas, también viene una desventaja, y es la más obvia cuando tratas con una red pública donde entran muchas personas, y es la seguridad. La seguridad no está muy garantizada en este tipo de redes. Cualquiera puede burlar la seguridad, si así se le puede llamar, que está instaurada en el sistema WiMAX. Lamentablemente no existe un consenso entre las empresas que fabrican este tipo de antenas o las que hacen los protocolos, por lo cual necesita un entorno de seguridad robusto y seguro, o sea, un protocolo conciso en el cual cualquiera pueda acceder a una red WiMAX, teniendo en cuenta que ya estará seguro que aunque haya muchos usuarios intentando ingresar a la red, ninguno de ellos podrá ingresar a la información de el usuario que estábamos mencionando anteriormente, y puede ingresar con total seguridad, descargar, subir a la nube, realizar todas las operaciones que necesiten internet, pero con el resguardo de que va a tener una seguridad para que sus datos no sean robados o sean copiados o de cualquier manera ultrajados. Esa es la única desventaja que tiene el sistema WiMAX. Vamos a empezar sobre las aplicaciones de WiMAX. Entre las aplicaciones de WiMAX tenemos el Internet móvil, servicios de movilidad, conectividad para catástrofes y situaciones provisionales. Esto no se lo va a recalcar tanto, ya que se conoce en qué consiste cada una de ellas, por la simple vivencia que tenemos día a día con las diferentes tecnologías que hemos tenido hasta ahora. Listo, pero también ahora tenemos unas aplicaciones que sí necesitan que las recalquemos, como las que van a ser las siguientes. La movilidad de un puesto de trabajo en un entorno de oficina. Esta aplicación consiste en utilizar dispositivos inalámbricos que no van a utilizar ninguna conexión en base a alambres o cables. Estos únicamente utilizarán el, la conexión WiMAX, como portátiles, teléfonos, pero que van a ser inalámbricos como ya lo recalqué. Esta aplicación consiste en la interconexión entre los demás usuarios mediante los dispositivos electrónicos que se van a conectar a la WiMAX, agilitando en una gran cantidad el distinto uso y mantenimiento que le demos a esta aplicación. Otra aplicación es las soluciones de extremo a extremo aplicables en diferentes sectores de consumo, como en servicios públicos, corporativo y residenciales de uso masivo, utilizando los medidores inteligentes, donde se van a medir las distintas aplicaciones o el distinto tiempo que vamos a utilizar WiMAX y los distintos dispositivos en los que se va a interconectar la WiMAX. Como ya lo recalqué, es más utilizado en dispositivos inalámbricos. Las estructuras de red de extremo a extremo para diversificar los servicios. Esta aplicación vamos a utilizar para agilitar la conexión de WiMAX, como ya vemos entre las portátiles y teléfonos inalámbricos. Y se va a interconectar en la base de datos en la WiMAX Base Station. Entre esas se va
a interconectar los datos de la WiMAX del terminal, que son de los dispositivos inalámbricos. Como ya lo dije, se va a comunicar en la WiMAX Base Station y de ahí se va a ir al centro donde vamos a tener los datos, se van a procesar y va a distribuir los datos a donde los vayamos a necesitar que se dirijan. Ahora les voy a hablar sobre los competidores de WiMAX. El primer competidor fuertemente es HSPA. HSPA actúa como un recurso provisional entre las redes WSD-MA de los operadores móviles y sus eventuales despliegues en LTE. LTE también es un fuerte competidor de WiMAX, que más adelante les recalcaré en qué consiste también su competencia. Como les expliqué, LTE también es un fuerte competidor de WiMAX. Es más un competidor de él por tener varias similitudes con WiMAX, que les voy a explicar a continuación. La primera similitud es que permitirán la convivencia con las tecnologías inalámbricas ya existentes, con soporte a distintas plataformas de acceso, incluyendo Wi-Fi, GSM, CDMA, entre otros. Esto quiere decir que ambas, tanto LTE como WiMAX, va a permitir la comunicación entre los distintos usuarios, que se va a tener, incluso podríamos hablar de usuarios alrededor de todo el mundo, utilizando las distintas redes sociales. ¿Qué estas redes sociales utilizan? Esto que ya les he dicho. Las plataformas de acceso, que son como Wi-Fi y GSM. La siguiente similitud es que aprovecharán las técnicas multiantena, lo que mejora drásticamente los canales de comunicación y permite alcanzar mejores tasas de transmisión de datos. Es como ya les expliqué, vamos a poder mejorar aún más la conexión y la comunicación entre los distintos usuarios. Básicamente en esto consiste lo que es WiMAX y LTE.